Nicolás Rolón. Resumen. Obligaciones. Cátedra 2. Bolilla 2.1 Vínculo jurídico. Relación jurídica. Es una especie de soga que liga a la parte activa de la parte pasiva o acreedores y deudores. Naturaleza del vínculo jurídico. Teoría subjetiva. Siempre tiene relación con el comportamiento del deudor. Se integran por tres posturas. Derecho romano. El objeto del vínculo tiene apoyo en la persona del deudor. En esta etapa del derecho privado no eran distinguibles el delito del incumplimiento contractual y ambos se unificaban en efectos y consecuencias. Explica Banfanta que tanto el ladrón como el mutuario se encontraban obligados a responder con su persona física, y su cuerpo quedaba sometido a los poderes del acreedor. Nexum. Savient. El vínculo jurídico obligatorio tiene como contenido un derecho de señorío del acreedor sobre la persona del deudor. Ese poder no es sobre todos los actos del obligado, sino sobre algunos y determinadas acciones, lo que lleva a que el deudor permanezca con disminución de su voluntad y libertad. El dominio no se ejerce nunca sobre la totalidad de la persona, solamente sobre alguno de sus actos. Neoclásica. Sostienen que no es posible restringir la voluntad, ya que, en definitiva, si el deudor no quiere cumplir no lo hace y punto. Tendrá sus consecuencias, pero tiene la posibilidad de realizar el acto voluntario de no cumplir. El vínculo recae sobre la conducta del deudor. Teoría objetiva. Para esta concepción el vínculo obligatorio se apoya en el objeto de la prestación y deja fuera del centro de atención a la conducta del deudor. Estas tesis ponen el acento en la satisfacción del interés del acreedor. Débito y responsabilidad. Artículo 724. La obligación presenta dos momentos, un primer momento al que denomina débito y un segundo momento al que denomina responsabilidad. El primer momento, should, se da desde la constitución de la obligación y hasta el efectivo cumplimiento, en donde el acreedor tiene una expectativa de recibir la prestación y satisfacer su interés y el deudor se haya sometido psicológicamente al cumplimiento. El segundo momento, aftum, si el deudor no cumple, se activan todos los mecanismos que la ley le da al acreedor para que pueda exigir ese cumplimiento, ya de una manera forzada. Artículo 724, y ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Pregunta de examen. ¿Cuál es la postura en relación a la naturaleza del vínculo que adopta el Código Civil y Comercial? Débito y responsabilidad bien debido. La teoría del bien debido apoya su base en la persona del acreedor. En principio, no interesa el comportamiento del deudor y solo se concentra en la satisfacción del acreedor. Punto 2. Prestación. Es el objeto de la obligación y el objeto de la obligación es la prestación. 725 CCYC. Teorías. El problema gira alrededor de la determinación del contenido de la prestación, mediante la cual se sabrá cuál es su naturaleza y su esencia. Subjetivas. Sostienen que el contenido de la prestación es la conducta del deudor, es decir, en todo aquello que el deudor debe cumplir, y creen irrelevante el interés del acreedor. Objetivas. El contenido de la prestación es el bien debido. Betty denomina bien de la vida a aquel bien que satisface el interés del acreedor. Requisitos de la prestación. Posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica, patrimonial, interés del acreedor. Posible, dos aspectos: posibilidad material, que sea realizable, y posibilidad jurídica, que no sea contrario a la ley. Si la prestación es imposible y anula la obligación, debe ser objetiva, para cualquiera y absoluta. Lícita, no debe ser contrario a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. Determinada o determinable, debe estar determinada desde el inicio de la prestación a la cual el deudor se compromete o podemos determinarla en un momento posterior que no puede ir más allá del pago. Esa indeterminabilidad no puede ser absoluta, algún parámetro de determinación debe tener. Obligaciones alternativas. Patrimonial. Ante el supuesto de imposibilidad de cumplimiento y de tener que sustituirla por una indemnización necesitamos que sea económicamente valorable. Interés del acreedor. El interés puede ser patrimonial o no, lo que siempre debe ser patrimonial es la prestación.
La ley admite que uno de los sujetos se encuentra en una situación de poder y otro en la de deber. La actividad de este último tiene como objetivo satisfacer el interés del primero. Punto 3. Sujetos. Tenemos una parte activa, acreedor acipiens, y una parte pasiva, deudor solvens. Pueden ser singulares, un solo deudor o un solo acreedor, y /diagonal o plurales, varios deudores o varios acreedores. Los plurales a su vez pueden ser originales. La obligación se constituye con varios deudores o varios acreedores o derivados. Requisitos: capaces, capacidad de ejercicio. Distintos: no se puede ser deudor y acreedor a la vez. Determinado o determinable: pueden estar indeterminados hasta el momento del pago, y no puede ser una determinación absoluta, sino relativa. Casos de indeterminación: obligaciones propter rem o ambulatorias. La determinación se presenta en que el sujeto pasivo se vincula con la relación señorío con la cosa, dominio o posesión. Títulos al portador: son créditos que constan en instrumentos que tienen como acreedor al poseedor del título. Promesa de recompensa: se trata de una declaración unilateral de la voluntad donde se identifica el deudor, que es quien declara ofrecer cumplir una prestación a favor de la persona que realice un acto determinado o se halle en una situación prevista. Ofertas al público: estipulación a favor de tercero. Es un supuesto de excepción donde se admite que a la relación originaria contractual acceda un tercero, beneficiario como acreedor de la prestación que se ha convenido entre el estipulante y el promitente. Contrato por cuenta de quien corresponda. Son supuestos en los cuales las personas que no resultan titulares de derechos sobre ciertas cosas convienen con otras en un periodo posterior designar al sujeto que será beneficiario y reemplazará al proponente. En el supuesto previsto en el art. 1030 CCC, el tercero recién va a tomar la posición contractual con posterioridad al acto originario y, por ello, el acto genético tiene a uno de los sujetos en la indeterminación. Punto 4. Fuentes de las obligaciones. En el marco de las obligaciones, siempre que nos referimos a la causa de la obligación, nos referimos a su causa. Fuente, es decir, de donde nace la obligación. La causa dentro del derecho tiene tres acepciones, como elemento de los actos jurídicos. Artículo 281, 282, 283 CCC. Como fuente de las obligaciones, art. 726, 727 CCC. Como elemento de los contratos causa fin /diagonal motivo, art. 1012, 1013, 1014 CCC. Causa fuente en el marco de las obligaciones es el hecho idóneo que hacer nacer las obligaciones. Artículo 726. Causa. No hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Evolución de la fuente de las obligaciones. Causa fuente, derecho romano, dos fuentes de obligaciones, contrato y delito. Había un montón de situaciones que no eran ni contrato ni delito, pero que sí hacían nacer obligación. Entonces Gallo agrega, en una obra posterior, varias figuras de causa. Compiladores bizantinos, esas varias figuras de causa se parecían a los delitos o a los contratos, por lo que agregaron quasi ex contractus, como de un contrato, quasi ex delicto, como de un delito. Periodo intermedio, se suprime la partícula ex quedando las figuras de quasi contrato y quasi delicto. Época moderna, Guasia mantiene las cuatro causas ya enunciadas y agrega la ley. Clasificaciones contemporáneas. Marcel Planiol, solo dos fuentes de obligaciones, el contrato y la ley. Es ese el modelo que sigue el derecho alemán en su Código Civil vigente sancionado en 1900. Fuentes clásicas: delito, cuasi delito, contrato, cuasi contrato, ley. Fuentes modernas: enriquecimiento sin causa, declaración unilateral de la voluntad, abuso del derecho, equidad, etc. El Código Civil derogado solo regulaba las fuentes clásicas. El Código Civil y Comercial regula las fuentes en el libro tercer títulos 2,3,4, contratos, y en el título 5 grados. Punto 5. Causa fin 281. 283 es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante. ¿De la voluntad que quiero? ¿Causa motivo para que lo quiero? Evolución histórica, derecho romano, la
causa de los negocios no existía ya que se regían por los principios de individualismo y formalismo, es decir que lo que interesaba era la forma y ésta suplía la voluntad de las partes. Derecho intermedio, Edad Media. Empieza a aparecer la idea de que una persona no puede obligarse si no hay una causa que justifique dicha obligación. Es decir, si alguien va a limitar su voluntad debe hacerlo con una finalidad. Domat sostiene que no hay obligación sin causa. Guassià distingue que no es lo mismo la causa de las obligaciones que la causa de los contratos. Época moderna. Las nuevas codificaciones siguieron principalmente al código francés y al código alemán que consagró los actos abstractos. Teoría sobre la causa: subjetiva, objetiva, sincrética, intermedia y anticausalista. Tesis subjetiva: es la que recepta nuestro CCC. Es la razón que las partes tuvieron para concretar ese negocio, pero que no debe confundirse con los motivos personales. Henry Capitant sostiene que la causa integra la manifestación de la voluntad. Cuando uno se obliga no es necesario únicamente el consentimiento, sino algo más que es para que se obliga. Debe concretar el negocio por una finalidad y esa finalidad que acompaña a ese consentimiento subsiste durante toda la vida del negocio, desde que se constituye hasta que finaliza. Tesis objetiva. Beatty: la causa es una finalidad idéntica para cualquier negocio jurídico, es un fin práctico / diagonal social. Para el cualquier negocio jurídico tiene un fin económico y social. Tesis sincrética. Intermedia suma la voluntad individual y la finalidad propia y objetiva del negocio. Compagnuxi. Anticausalismo. La causa no tiene ningún tipo de utilidad. Los negocios existirían y serían perfectamente válidos sin necesidad de remitir a la causa. Derecho France. La codificación francesa con el Código de 1804 recepta la causa siguiendo las ideas de Domaty, Guassià y regula, en un libro que se dedica a los contratos y a las obligaciones que nacen sin convención, al tema de la causa. Recepta el principio de que no hay obligación sin causa y también el principio de la exigencia de una causa lícita. Si la causa de un negocio no es lícita, entonces el negocio es ineficaz. Derecho nacional. Vélez toma esta idea del Código francés, también va a receptar estos principios y va a receptar la causa en los artículos 499 a 502 del Código Civil. Art. 499 cc. Principio de que no hay obligación sin causa actual. 726. CCC. Causa fuente. Artículo 726. Causa. No hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla. De conformidad con el ordenamiento jurídico. Art. 500 cc. Principio de presunción de causa actual. 727-282 CCC. Art. 501 cc. Principio de causa falsa. 282 CCC. Artículo 727. Prueba de la existencia de la obligación. Presunción de fuente legítima. La existencia de la obligación no se presume. La interpretación respecto de la existencia y extensión de la obligación es restrictiva. Probada la obligación, se presume que nace de fuente legítima mientras no se acredite lo contrario. Artículo 282. Presunción de causa. Aunque la causa no esté expresada en el acto, se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. El acto es válido, aunque la causa expresada sea falsa si se funda en otra causa verdadera. Artículo 502 cc. Principio de causa ilícita actual. 1014 CCC. Artículo 1014. Causa ilícita. El contrato es nulo cuando su causa es contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. Ambas partes lo han concluido por un motivo ilícito o inmoral común. Si solo una de ellas ha obrado por un motivo ilícito o inmoral, no tiene derecho a invocar el contrato frente a la otra, pero ésta puede reclamar lo que ha dado, sin obligación de cumplir lo que ha ofrecido. El acto abstracto. Existen determinados actos denominados abstractos que tienen la particularidad de que el negocio se desinteresa de la causa. La causa se separa de ese negocio jurídico y es posible exigirlo sin necesidad de demostrar esa causa. Pagaré. Efectos. Art. 283 CCC. Acto abstracto. La inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no son discutibles en el acto abstracto mientras no se haya
Cumplido, excepto que la ley lo autorice. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.